Resistencia y rebeliones de los pueblos originarios en la República colonial. Levantamientos indígenas en la época republicana. En la época republicana, los de la raza blanca continuaron con el maltrato a los indígenas. Los utilizaban como servidumbre, sin derechos, maltratados, humillados, e intentaron quitarles sus terrenos con una serie de leyes que beneficiaría a los que tenían el poder. Crearon haciendas en toda la región altiplánica, donde los aymaras eran los peones, sirvientes, presos de los tratos inhumanos. Por esa razón, cansado de todo esto, surgieron sublevaciones constantes para defender sus derechos, atacando a los hacendados y siendo reprimidos a la vez. Los objetivos de su lucha fueron obtener títulos de sus tierras avasalladas, otorgados en la época colonial a cambio de oro y trabajo gratis en las minas de Potosí para los españoles, tomar las haciendas y devolver las tierras a los verdaderos dueños, los indígenas, crear una república propia dirigida por los aymaras. Insurrección chiriguana. En 1840 se dio la ocupación de tierras chiriguanas entre Chuquisaca y Santa Cruz por los ganaderos criollos blancos, que en guaraní significa caraí, para la crianza de ganado vacuno, lo que ocasionó un conflicto entre guaraníes y los ganaderos caraí. En estos territorios usurpados construyeron sus haciendas, sus establos, etc. Esta ocupación, el agresivo robo de las tierras fértiles, provocó la reacción de los indígenas, quienes asaltaron las haciendas, quemaron granjas, destruyeron cabañas y establos. Los caraí, en respuesta, realizaron crueles masacres, por lo que los indígenas, susceptibles a ser esclavizados, azotados y asesinados, dejaron su territorio. Apiaguayqui Tumpa. El héroe guaraní Apiaguayqui Tumpa, hombre de Dios en guaraní, nació hacia el año 1862. Fue uno de los líderes más importantes de los tapietes de fines del siglo XIX en la República de Bolivia. Cansado de la invasión a su territorio chiriguano, organizó un ejército de 6.000 jóvenes el 28 de enero de 1892 para enfrentar al general González en Curiuquí. Tras 12 horas de combate, quedaron cientos de cadáveres de indígenas en la planicie. Luego vino la persecución selvática, la quema de las viviendas y la matanza a garrotazos de heridos y sobrevivientes. Apiaguayqui Tumpa, o Tupa, fue capturado y sentenciado a muerte, torturado y fusilado en la plaza de Monteagudo, Chuquisaca, el 29 de marzo de 1892. Su cadáver, clavado en una lanza, fue expuesto para escarmentar a los demás indígenas. Pablo Zárate Vilca. Pablo Zárate Vilca, conocido como el temible Vilca, nació el año 1850 en la localidad de Imilla en Sicacica, departamento de La Paz. Perteneció al movimiento de los apoderados generales. Fue uno de los líderes aymaras más reconocido de nuestra historia. Fue uno de los líderes indígenas que encabezó la rebelión indígena en 1899, que defendieron la propiedad de las tierras de los comunarios, después de la ley de exvinculación dictada por el presidente Frías. Hizo un pacto con José Manuel Pando para apoyar a los liberales en la guerra federal contra los conservadores por la sede de gobierno.
a cambio de la devolución de sus tierras. Participó en la batalla del Segundo Crucero en Paria, Oruro, donde vencieron a los conservadores. Lamentablemente los liberales no cumplieron el pacto y apresaron a Pablo Zárate Vilca, quien murió en 1905. Los propósitos del temible Vilca fueron la constitución de un gobierno indígena, la restitución de las tierras a los campesinos y el respeto entre blancos e indígenas. Santos Marcat Ola. Santos Marcat Ola nació en la comunidad Ilata Urinsaya del corregimiento de Curahuara de Pacasa, en la provincia Gualberto Villarruel, La Paz, 1879. Fue un cacique aymara, era analfabeto, pero dominaba la palabra. Fue testigo de abusos y usurpaciones de tierras. En 1914, Martín Vázquez, comunario de Ilata, viajó al Perú para recuperar los títulos coloniales de Callapa. En esta decía que los dueños fueron los caciques Marcat Ola, por eso le llamaron a Santos, nombrándolo cacique apoderado. Se presentó ante la prefectura como apoderado de la comunidad Ayllu del cantón Callapa, buscando testimonios de títulos antiguos restituidos en 1569 a 1589 por el virrey Toledo, robados por los criollos. Las autoridades se negaban a devolver. Santos enfrentó a la justicia, fue apresado, desterrado, numerosas veces acusado de sublevación, y en este caminar de meses dejaba a sus hijos y su esposa Manuela, quien continuó con la lucha de su esposo. Falleció enfermo y abandonado el 13 de noviembre de 1939. Santos nos deja la enseñanza de perseverancia, lucha y convicción en lo que creemos. Eduardo Leandro Nina Quispe. Eduardo Leandro Nina Quispe nació en el Ayllu Chiu de Taraco, provincia Ingavi del departamento de La Paz, en 1887. Fundó la Sociedad República del Collasuyo en 1930. Esta institución se constituyó en centro generador de ideas, capaz de luchar contra el gobierno y un proyecto de una nación aymara propia. En el campo creó el Centro Educativo Collasuyo, dirigió 8 escuelas cantonales en las provincias de Pacajes, Ingavi, Inquisivi y Yungas. Nina Quispe sostenía que la educación del indígena debería ser orientada hacia la justicia y la verdad. Nina Quispe decía que los Ayllus tenían documentos legalizados mediante títulos coloniales por haber sido adquiridos con oro y compensados con trabajos de mita en Potosí. Queda claro que Nina Quispe estaba pensando que Bolivia tendría un mejor destino si se reconoce a los pueblos indígenas, pero también a los no indígenas. Esto es lo que hoy se denomina la búsqueda de la convivencia intercultural. La República Aymara de Laureano Machaca. Laureano Machaca nació en Puerto Acosta, provincia Camacho de La Paz, alrededor de 1926. De origen indígena aymara, pasó casi toda su vida en calidad de peón de hacienda. El papel fundamental de Laureano Machaca se plasmó cuando creó la República Aymara en la provincia Camacho, departamento de La Paz. Machaca declaró independiente de la República de Bolivia a la provincia Camacho, tomando así las instituciones de la aduana, subprefectura y policía que representaban al Estado y asumiendo la autoridad de los funcionarios expulsados. El movimiento liderado por Machaca pretendió expandirse,
Para ello conformó un ejército de 4.000 hombres. Encontró la muerte en la localidad de Escoma hacia 1958, traicionado y asesinado por los hacendados y campesinos de esa localidad. Hasta nuestros días no se sabe dónde está el cadáver. Como consecuencia de las rebeliones indígenas en la época de la República Colonial, se logró que nuestra patria se convierta en un Estado plurinacional, en el que se reconoce a los pueblos indígenas, sus tierras, usos y costumbres y la participación en el nuevo Estado. Recordemos que uno de los propósitos de las luchas aymaras es la convivencia armónica intercultural bajo el respeto y la justicia. Gracias por su atención.